Good morning, Brian. Buenos días a todos, todas del otro lado de Radio Nuevo Día del 100.9, a través de internet, por donde sea que nos esté sintonizando. Bienvenido a este espacio que hasta el mediodía, más o menos, te va a acompañar con información, entrevistas y toda la actualidad en la mañana de este miércoles 24 de abril, 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana y de esta manera comenzamos con la propuesta de la mañana de la radio. Mañana fresca, húmeda, me parece a mí. Ya me confirmará cómo ha estado la caminata de su casa hasta aquí el señor Héctor Mancilla cuando lo salude. Pero según el Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora en la capital de la provincia de Santa Cruz, la temperatura es de apenas 2 grados 6. La sensación térmica de 5 décimas de grado sobre cero, humedad del 79% y viento que sopla desde el noroeste a 7 kilómetros por hora, máxima para hoy de 11 grados. Brian Álvarez es quien opera y selecciona la música de este espacio. ¿Cómo andan? Todo bien, Brian. Puedes comunicarte con nosotros al 15 51 60 51 51 60 51. Ya hay varios mensajes también que vamos a ir compartiendo. Si querés promocionar tu emprendimiento, acordate que tenemos clasificado Nuevo Día. Te comunicás al 15 27 57 33. Re fácil. 27 57 33. María o Nazo te van a atender y te van a asesorar al respecto. Y si querés informarte, te presento a Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Buen día, Juli, buen día, Fernando, buen día al comandante Brian, ahí en los controles técnicos, a toda nuestra estimada audiencia en esta jornada de miércoles. Me parece que vamos a tener lluvia. Y respecto a lo que me decías, está plomizo el cielo. Respecto a lo que me decías, está húmedo. ¿Viste? Está bastante húmedo. Lo sentí en la punta de la nariz, Sí, sí, y bueno, lo ves también en los vidrios de los autos, etcétera. Te das cuenta que está. Una mezcla que, Fer, que vive más lejos Sí. del casco céntrico de la ciudad, no sé si habrá escarchado, pero había como un pequeño mantito sobre. Sí, no, pero era humedad. Era humedad, todavía no era. Era el rocío. Exactamente, era una especie de rocío. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? En mi caso era rocío, pero ya transformado en una leve capa, porque tuve que pasarle, o sea, como no calenté el auto, nada, salí tarde, tuve que pasarle la tarjeta, viste, cuando ya el vidrio está algo complicado, no pudiste calentar el auto, así que, pero muy leve, y no estaba frío, de hecho vine con una campera finita. Como acostumbra Fernando, vamos a decirle a la gente. Y a su madre. Claro, es histórico ese reclamo. Esa campera finita, ponete como. Y así vine, digamos, no es que me morí de frío, digamos, está fresco, pero soportable. Así que no me quejo, qué sé yo. Bueno. Cosas peores. Sí, además que se va a venir más frío, como sí, claro, que por ahora venimos zafando. Estamos en abril, sí. Finalizando abril. Exacto, pero venimos zafando bastante bien. ¿Sus jornadas, bien, hasta el momento, han descansado? ¿Se puede decir? Sí. Sí, se puede decir. Sí. Brian, entonces vamos a invitarles el desayuno de noticias a los muchachos y a nuestra audiencia también, los principales títulos de la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde se... Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, esta es la noticia política del día. Hay gente a la cual seguramente, digamos, no es que le va a cambiar el día ni le importa demasiado, pero sí a todo el ámbito educativo y a quienes siguen de cerca la política de Santa Cruz, porque hoy la gestión del gobierno provincial tiene una baja confirmada e importante, que es la renuncia del presidente del Consejo Provincial de Educación. Estamos hablando de Daniel Busquet, quien desde ayer era protagonista de un sinfín de rumores respecto de su posible salida de la cartera educativa de Santa Cruz, que tanta esperanza puso en él, digamos, porque fue desde que Vidal ganó la gobernación de Santa Cruz, todos imaginamos que el espacio de encuentro ciudadano iba a, de alguna manera, hacerse cargo de la gestión educativa de Santa Cruz, cambiando un montón de cosas muy nefastas que han pasado durante los últimos años en la provincia. Y a 4 meses ayer nos encontramos con rumores del alejamiento de Daniel Busquet de la presidencia del Consejo Provincial de Educación, algo que se terminó de confirmar ya ayer por la noche, las primeras horas de la mañana de hoy, y que el gobierno de la provincia hizo oficial hace menos de una hora con un comunicado de prensa en el que indican que fue Daniel Busquet el que presentó su renuncia al cargo de manera indeclinable y por cuestiones estrictamente personales, algo que es lo que siempre se dice cuando alguien renuncia, ¿no? Hasta los técnicos de fútbol suele pasar eso. Veremos si con el transcurso de los días surge la información más precisa respecto de lo que pueda haber pasado para que Daniel Busquet se aleje de un cargo para el cual el espacio del cual él forma parte, pensamos nosotros, se ha preparado durante años, ¿no? Uno imaginaba en la previa, y llegó a ser así hasta casi hace unos días antes de que empiece la gestión, a Gabriela Mesterak como presidenta del Consejo Provincial de Educación. A último momento, recuerdan, hubo un volantazo y fue Daniel Busquet el que se hizo cargo de esta situación, y a 4 meses renuncia. Queda la duda, queda la incertidumbre, empiezan las hipótesis y los pensamientos sobre por qué se puede haber ido, qué fue lo que motivó. La cuestión es que Busquet no está más. En el parte de prensa oficial, el gobernador Claudio Vidal le agradece su compromiso y trabajo en 4 meses que duró Busquet en el cargo, y designó a la que hasta ahora era vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, la profesora Elizabeth Villarruel, para continuar al frente del organismo. Así que a partir de ahora ella es la nueva presidenta del Consejo Provincial de Educación, que en estos 4 meses también había logrado algunas cosas, como bien repasaba Juli en el pase, y digamos había esperanza cierta de que la cosa siga mejorando y que se logre una mejor gestión educativa en el gobierno de Santa Cruz. Veremos ahora la continuidad, más allá de este cambio de nombre, de lo que intentará hacer y lo que logre el gobierno de la provincia, y más específicamente el Consejo Provincial de Educación en materia educativa para nuestra provincia. Bueno, y sin dudas otra de las noticias del momento, que ayer fue realmente gratificante verlo, fue como la gente acá en Río Gallegos, en diferentes partes de Santa Cruz y en todo el país, salió a defender la universidad pública y gratuita en nuestro país en tiempos donde el gobierno nacional avanza con un recorte que complica la continuidad y el desarrollo del ciclo lectivo universitario, como así también de la universidad pública y gratuita misma, ¿no? Con un montón de problemas que surgen de un recorte que viene a formar parte de la denominada motosierra del gobierno nacional para acomodar las cuentas de nuestro país. Ayer leía un título que me parecía bastante acertado, y es que en este caso el gobierno buscó un enemigo que claramente no era el indicado, ¿no? Si es que se le puede llamar enemigo, pero el gobierno va recortando y avanzando contra un montón de sectores. En este caso, claramente la universidad pública no es o no debería ser uno de esos sectores. Ayer millones de personas en todo el país, miles de personas en Santa Cruz y en Río Gallegos le hicieron saber al gobierno que está equivocado con esto, que debe asegurar los fondos
para la continuidad y el desarrollo de la universidad pública y gratuita en todo el país, las universidades, que tiene que ser, es verdad, con auditorías, con control, que no se le puede dar dinero a nadie sin los controles correspondientes, pero tiene que estar el financiamiento para la universidad pública y gratuita en nuestro país. Ayer en nuestra ciudad, por ejemplo, fue cobertura de Nuevo Día, hubo una marcha importantísima y es gratificante ver cuando la gente sale a la calle a reclamar por lo que considera justo, algo que pasó ayer, estudiantes, docentes, no docentes, vecinos, un montón de personas que se hicieron presentes para reclamar lo que es justo, ¿no? Así que es una buena, esperemos que el gobierno recapacite, más allá de que la inmediata reacción de Milei fue la publicación de una imagen de un león diciendo lágrimas de zurdo. La verdad es que tenemos un presidente que a veces en materia de reacciones, pensamientos, sentimientos y publicaciones en redes está claramente equivocado. Opposite people, them go show themselves clear, them go show anywhere them go, anywhere them go, them go show themselves. Opposite people, anywhere them day, everywhere them day, them they show themselves. Opposite people, everyone they dance for enjoyment. Everyone they talk for communication. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they... Bueno, y esto fue nota de Nuevo Día ayer y tuvo mucha repercusión durante toda la tarde de varios temas que abordó el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien dijo que tiene mejor diálogo o más diálogo con diferentes gobernadores de diferentes provincias del país que con el de Santa Cruz, y dijo que Claudio Vidal ni siquiera le contesta el WhatsApp, digamos que le ha clavado el visto, que intentó iniciar algún tipo de diálogo o relación, pero que no hubo respuesta y que por eso fue que activó con algunos reclamos que según él intentó en un principio que sean en conjunto y como no le contesta ni un WhatsApp, decidió avanzar en lo personal, como la emergencia gasífera que ya tiene avance por 3 sectores o por 3 vías, según nos contó el intendente, que además también acusó a 2 diputados provinciales de haber sido comprados, así lo dijo, con beneficios personales por parte del oficialismo en Santa Cruz. Estamos hablando de los legisladores que hasta hace poco eran de Unión por la Patria, Cristian Ojeda, diputado por Perito Moreno, y Fernando Pérez, su par de los antiguos, quienes se incorporaron hace poco al bloque de Por Santa Cruz, al del oficialismo. Grasso dijo ayer que los compraron con beneficios personales. Sí, que se cambiaron de caballo en medio del camino. Sí, y me hago cargo de lo que dijo. Dijo que a cambio de beneficios personales ellos se cambiaron de bloque y pasaron a formar parte del oficialismo de Santa Cruz. Dijo que después no les dio la cara para aparecer a explicar en el espacio de Unión por la Patria por qué se habían dado vuelta políticamente, no hablando de semejante manera. Así que fue bastante interesante la charla ayer con el intendente, que va como levantando cabeza y haciéndole frente al gobernador, a diferencia de lo que pasaba hasta hace poco. Él dijo que esperó un tiempo prudencial para ver si podían entablar algún tipo de relación menos distante y que no fue posible. Y bueno, veremos entonces la reacción del gobierno en algún momento. Por lo pronto parece inviable la relación provincia-municipio en este momento en Río Gallegos, Santa Cruz. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Y el título común seguramente de la mañana tenga que ver con la movilización histórica de ayer, la marcha universitaria federal, que no solamente tuvo lugar en nuestra ciudad como principal núcleo de la provincia, si se quiere, sino también en cada punto de Santa Cruz donde la universidad pública, tanto la UMPA, como en el caso de Calafate, por ejemplo, donde el CUNEC congrega también otras universidades nacionales, los cibereducativos, por ejemplo, en Perito Moreno, en Las Heras, justamente
marcharon ayer en defensa de uno de los consensos históricos que no responde a partidos, que no responde a figuras políticas, sino a una idea consolidada y consagrada en la identidad de la comunidad o de las comunidades que conforman a nuestra República Argentina, y por eso en la jornada de ayer la marcha fue masiva en cada punto de nuestro país y obviamente en cada punto de Santa Cruz, donde estudiantes, docentes, trabajadores del ámbito universitario y también trabajadores del día a día acompañaron a los jóvenes, a los estudiantes en todo el territorio nacional. Y desde tempranito te contamos que respecto de un ataque que se dio en la noche del sábado, en la madrugada del sábado, en Gobernador Gregores, en un bar llamado Pueblo Chico, detuvieron a otra persona. Ya había sido detenido un hombre de 31 años por el ataque armado a un hombre de 41 y en este caso un joven de 23 que cuya detención ameritó allanamiento en distintas estancias, allanamientos, La Evelina, Santa Clara y San Pedro, en justamente una orden judicial derivada del juzgado de primera instancia de Puerto Santa Cruz, que finalmente dio con este joven de 26 años que fue partícipe aparentemente y por ello lo detuvieron de esta agresión del sábado en la madrugada en Gregores. Y la última que te cuento, que también fue una noticia ayer importante y que todavía genera preocupación en el ámbito de la Cámara de Diputados, porque el diputado de Por Santa Cruz, que es perteneciente al Movimiento Evita como partido, Víctor Chamorro, sufrió un accidente cerebrovascular y fue derivado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desde ayer está siendo intervenido y monitoreado para constatar su situación de salud, su cuadro de salud. Recordemos que en los últimos días Chamorro había sido noticia junto al diputado Pedro Valenzuela por haber efectuado o anunciado eventualmente su salida del bloque de Por Santa Cruz, y querían formar un interbloque, pero noticia que pasó al segundo plano justamente ante el cuadro de salud que padece el legislador caletense. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Su Majestad Brian. El Consejo del Salario Mínimo, y hay una nueva convocatoria, y va a ser antes del Día del Trabajador. Lo ha citado o lo ha puesto la voluntad del gobierno nacional en convocar al Consejo del Salario Mínimo. Se trata del segundo encuentro de la gestión de Milei. La actualización depende del piso de ganancias. Desde marzo el sueldo básico se ubica en 202.800 pesos, el sueldo básico para la nación. El gobierno oficializó la convocatoria a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Será el martes 30 de abril, a partir de las 4 de la tarde en la Secretaría de Trabajo de Nación. La última vez que se actualizó el haber mínimo fue en febrero, cuando se fijó un aumento de un 30% en 2 tramos. La medida quedó oficializada a través de una resolución, la 6,
publicada hoy en el boletín oficial por la ministra, lleva la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y se trata de la segunda convocatoria de la gestión Milei. Para recordar, el piso salarial en febrero era de 156 y pasó a 180.000 para los trabajadores mensualizados. En el caso de los trabajadores por jornada, recibirían un aumento proporcional hasta alcanzar los 900 pesos por hora. En marzo el incremento llegó al 12% y con esto alcanzó a 202.800 pesos en la jornada completa, mientras que a 1.014 por trabajadores por hora, por jornaleros o jornalizados, como se le dice. Bueno, lo bueno es que se vuelve a reunir el martes 30 el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en una decisión del gobierno. They think of in progress. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they hear for ideology. Bueno, y en otra información que hoy destaca, que está relacionado a lo que fue ayer las masivas marchas en defensa de la universidad pública en todo el país. Hoy en el Congreso y hay una traba entre el peronismo y la UCR por aprobar esta ley que es clave de presupuesto, entre la multitud de ciudadanos que se movilizaron en todo el país. Hoy hay una discusión, una sesión especial que ha sido convocada para hoy a las 11 de la mañana en el Congreso para tratar una serie de proyectos que están vinculados a la emergencia universitaria por un lado y al presupuesto para estas casas de estudios. Pero ¿qué pasa? Dicen que no habría quórum, solo un puñado de diputados radicales estarían presentes. A los 99 legisladores de Unión por la Patria y los 5 de Frente para la Izquierda se sumarán un grupo de legisladores de radicalismo que responden al vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti. Estos son Dayana Tabela, el que presentó los proyectos del temario, Carla Carrizo, Marcela Antola, Marcela Colli, Gabriela Brouwer de Kuning, todas ellas directamente relacionadas al mundo universitario. Así que nuevamente parece que para algunos políticos lo de ayer no fue nada y fue todo. Así que nuevamente en el tapete sigue el presupuesto que busca que no se financien las universidades nacionales. Una cosa que volvió, vamos a ver qué pasa porque todavía es incipiente, los créditos hipotecarios por $40.000 para la compra o construcción de viviendas. El miércoles 15 de mayo está pronosticado que esto comience, esta línea del banco hipotecario que está destinada a la vivienda y que se ajusta por UVA y cubre un máximo de $250.000. Vamos a ver cómo están, quiénes pueden acceder a esto, ¿no? Porque si está ajustado por UVA, ya todos sabemos lo que pasa, ¿no? El banco hipotecario implementó 2 líneas de créditos UVA nuevas, una de hasta 250 millones a 30 años, la que podrá acceder al 100% vía digital, y una se destina a la construcción o adquisición de una vivienda con una tasa UVA del 4,25 para el primer año, que luego subirá a 8,5, y en el caso de clientes del banco hipotecario que cobran por dicha entidad, para otras personas la tasa será menor a la suba. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta nueva emprendimiento. La línea comienza a partir de los $40.000. Para la cuota mensual inicial es de 202.400 pesos. La cuota inicial, ¿no? Para este préstamo de $40.000. Vamos a ver qué pasa, qué surge en los últimos días de este mes, cuando ya se acerque la fecha de lanzamiento, que será el 15 de mayo, de estos nuevos créditos hipotecarios.
Rápidamente nos vamos a ir a una pausa, Brian, siendo las 10 de la mañana, 11 minutos. Le mando un saludo a Piqui que nos está escuchando, le mando un saludo a Dieguito que también desde San Luis nos está escuchando, así que gracias y sigan en sintonía de la 100.9. Pausa, buscando un símbolo de paz de Charly García suena y rápidamente venimos con la primera entrevista de la mañana. Estás buscando un viejo camisa, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el playa, estás buscando un símbolo de paz. Y vemos verlas a la heladera y solo queda un limón sin escribir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos dejamos morir. Estás buscando un gorro de pata, estás buscando un saco de mamá, porque si nada queda. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y vemos la discoteca y no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos dejamos morir. Será porque nos queremos sentir bien, y ahora estamos bailando en el ambiente. Será porque nos queremos sentir bien, y ahora todo será diferente. Este otoño 2024, roquea con potencia en el inicio del día.
La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Esto está arriba al día, 17 minutos han pasado de las 10 de la mañana en la República Argentina, en la mañana de este miércoles 24 de abril, desde la capital de Santa Cruz, provincia austral de la República Argentina, transmitimos hacia el mundo a través de eldiarionuevodía.com.ar, radionuevodía.ar, nuestra aplicación en Play Store que se llama Radio Nuevo Día, y también a través de YouTube y Facebook, donde ya estamos en vivo y mostrándote que la siguiente comunicación tiene que ver, o la primera de esta mañana, con la noticia de la mañana al menos, que es la renuncia de Daniel Busquet a la presidencia del Consejo Provincial de Educación. Para charlar al respecto está con nosotros del otro lado de la línea telefónica Carlos Marcel, vocero del gobierno provincial. Buen día, Marcel, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo. ¿Cómo andan? Hola Juli, hola Héctor, hola Fernando. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, mañana movida en principio en lo que nosotros ayer teníamos al menos como rumor, y cuando es así, que no es tan intempestivo, digo, hay algo que venía barajándose. ¿Qué sucedió respecto de finalmente lo que termina siendo la renuncia de Daniel Busquet? Bueno, se ve que ustedes tienen mejor información que yo, porque yo me enteré hoy a la mañana en la reunión de gabinete. No sé, los rumores, digamos, no. Acá adentro a veces trabajando no tenemos mucha conciencia de los rumores. La verdad que desconozco si había rumores o no, pero el profesor Busquet decidió presentar su renuncia por motivos estrictamente personales, y a cargo del Consejo de Educación va a continuar la actual vicepresidenta y ahora presidenta del Consejo, Elizabeth Villarroel. ¿Ella queda como de manera definitiva en el cargo, o es hasta que designa? Sí, por supuesto. O sea, definitivo no hay nadie, porque no, son bueno, pero todos digamos, empleados. es la designada a partir de ahora, digamos. Pero sí, ella es designada presidenta del Consejo Provincial de Educación. Uh-huh. En cuanto al vocal por el Ejecutivo, nos quedaba la duda de Oscar Barrientos, porque él es un hombre que ha llegado con Busquet, de Encuentro Ciudadano. ¿Él permanece o es un cargo a cubrir también? No, yo tengo hasta ahora la única información que puedo administrar y que conozco es la renuncia del profesor Busquet, pero nada más que eso. El Consejo sigue trabajando como lo venía haciendo, siempre tratando de mejorar todo lo que se pueda cada día y cumpliendo o tratando de cumplir con las directivas que emanan del gobernador. Marcel, buen día, Héctor lo saluda, y consultarle dos en Buenas. una. ¿Cómo fue tomado esto? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones? Porque usted nos decía que hoy en reunión de gabinete temprano se enteraron de esta renuncia, y me imagino ahora de inmediato salir a rubricar o oficializar esta renuncia, que es la primera en el gabinete de un cargo ejecutivo alto, ¿no? Es la primera renuncia dentro del equipo de ministros. El gobernador agradeció con mucho afecto el trabajo y el compromiso del profesor Busquet durante todo este tiempo. Es una persona muy querida por todos, y creo que se toma como debería tomarse, o como deberían tomarse este tipo de situaciones. No quiero decir con normalidad. Todos sabemos que este tipo de cargos de conducción política no son cargos definitivos, no son cargos que traen derechos laborales
es un compromiso y una responsabilidad que se asume y siempre se está a disposición, por un lado de lo que el mandatario necesita y ordena, y por otro lado también de las a veces necesidades personales. En este caso, el profesor lo ha manifestado de manera personal, él necesitaba tomar esta decisión y el gobernador se la respetó, le agradeció su trabajo y continuará trabajando el Consejo Provincial de Educación bajo la directiva del gobernador, a cargo ahora de Elizabeth, de la profesora Elizabeth. ¿Esto incide de alguna manera o no tiene nada que ver con lo que sucede en la paritaria y también obviamente en el lineamiento, si cambia significativamente las prioridades de la educación en la provincia? No, imagínense que si tuviese algo que ver con la paritaria, perdón, no, estaba por empezar la otra frase de lo de las prioridades de la provincia, perdón. Si tuviese algo que ver con la paritaria no se habría producido la renuncia justo en el medio de la negociación, o iba a haber asamblea de los trabajadores de la educación en toda la provincia, hay en curso una oferta salarial, no tiene que ver con eso, es una cuestión personal del profesor y el gobierno sigue adelante con las prioridades que estableció el gobernador, que son las mismas y que continuarán desarrollándose con las dificultades que presenta la realidad que vivimos y que con ustedes yo ya he charlado ampliamente, digamos, ¿no? Perfecto, Marcel. Bueno, le agradecemos por su tiempo y su predisposición para hablar en este sentido respecto de, dándonos la versión oficial del gobierno respecto de la situación. No, gracias a ustedes siempre, cuenten conmigo cada vez que sea necesario aclarar algo y siempre de nuestra parte recuerden que preferimos dar siempre una explicación y que sea oficial y que sea clara antes de que reinen los rumores o los trascendidos, ¿no? Siempre, por lo menos de nuestra parte, van a contar con la compañía y la predisposición para resolver y responder todas las preguntas. Perfecto. Igual nos vamos a encargar de lucubrar un poco, no se preocupe. Le mandamos un abrazo. Les deseo mucha suerte. Carlos Marcel, vocero del gobierno de Santa Cruz, charlaba con nosotros respecto de esta situación, ¿no? La palabra oficial, la formal del gobierno de la provincia respecto de la noticia hasta ahora de la semana seguramente, aunque bien sabemos cómo es esto, ¿no? En un par de días ya pasa y todo continúa como si nada, lamentablemente, ¿no? También. Pero vamos a buscar testimonio, ¿por qué no? De Daniel Busquets. Sería pertinente también poder charlar con él, si es que pudiera, si es que quisiera. Esto es Arriba al Día, 10 de la mañana, 24 minutos, una nueva pausa y enseguida... no, ¿qué pausa? Escuchamos los audios, si te parece, respecto de lo que quedó de ayer, Brian, para ir liquidando las temáticas y también anticipar, obviamente, lo que será la charla después de las 10:30 con Karina Dodman de la ADIUMPA. En principio te propongo que el link de Instagram repasemos la alocución de, en este caso, Karina Franciscovic, la licenciada que es la rectora de la Unidad Académica de Río Gallegos de la UMPA, que ayer tomó la palabra en el marco de la manifestación en Río Gallegos. Gracias por estar y ahora vamos a proceder a dar lectura del documento. La Universidad Pública Argentina atraviesa un periodo crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas, haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. Las universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos legales en los denominados gastos de funcionamiento. La partida que mes a mes el poder estudiado envía a las universidades para que puedan funcionar, mantener edificios,
servicios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias, comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de su sede. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuestas para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria de un 70% adicional, constituye una aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo periodo de tiempo. El gobierno hace este anuncio en el marco de esta marcha, con la intención de confundir y de movilizar la comunidad. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certeza ni información respecto de su continuidad. Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido el 50% respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años. Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la pobreza. Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales docentes y no docentes y el espacio paritario nacional con participación plena del gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT. Exigimos paritarias libres sin techo para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permita recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y jubilados que atraviesan otro periodo de pérdida salarial. ¡Bravo! Y que se restituya inmediatamente. Ahí pasaba Karina Dotman, Karina Franciscovic. Hay alguien de Atumpa que no logro referenciar su nombre, no logro recordarlo. Y Karina Dotman, perdón, que era quien concluía justamente esta exposición. Te invito, Brian, a que podamos compartir el audio de la presidenta de la FUBA, de Piera, Fernández de Piccoli, que habló ayer una joven. Tuvo palabras muy interesantes respecto de lo que es el ámbito universitario y fue una de las principales oradoras ya en la noche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí frente al Cabildo, en la plaza que justamente se encuentra frente a la Casa Rosada, y decía lo siguiente. El desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo.
Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en investigación, desarrollo e innovación. En este país se fabricó uno de los 10 reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los 10 países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente. Y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y más universidad pública. Con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. ¡Viva la universidad pública! Ahí pasaba Piera Fernández, que justamente habló ayer, es la presidenta de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, y fue una de las que concluyó justamente con su testimonio el acto allí frente a Casa Rosada, Casa de Gobierno, de la cual se había retirado Milei. Y al respecto hay que decir, antes de ir a la pausa, que la situación expuesta ayer, lo que sucedió ayer, deslegitima la sentencia, esa afirmación de Milei de que la era del supuesto Estado presente ha terminado, porque ayer la ciudadanía le dijo: acá no queremos que se retire el Estado. En materia de educación no lo hizo de tal manera ni cuando se piden alimentos, ni cuando se marcha por el trabajo, lo hizo por la educación fundamentalmente. Y esto de alguna manera le marca un tope al gobierno de Javier Milei, a su proyección ideológica o filosófica que él pretende tener, que el mercado se haga cargo de todo y equilibre las cosas, pero la gente acá en Argentina le dijo: no, esto acá queremos un Estado presente, que invierta, que oficialice un presupuesto y que lo ejecute. Sí. En eso creo que el 100% está de acuerdo. Otros le agregan, y creo que tampoco es menor, y estoy de acuerdo con eso, es el apoyo con el control correspondiente. Porque lo que hubo en muchos años anteriores fue el financiamiento sin control. Y a partir de ahí la apertura a la posibilidad de seguramente actos de corrupción que, por ejemplo, acá hemos visto. No tengo pruebas, pero sí... sí hemos tenido mucha información de cuestiones que tienen que ver no con la UNPA, sino con la UTN, por ejemplo, con, digamos, fondos que han llegado o programas o iniciativas que después terminaron con oscuro procedimiento, con lo cual, digamos, es un ejemplo de que el financiamiento tiene que estar, el Estado presente también, pero el control también. En todo ámbito del Estado, me parece. Sí, pero es obvio, pero no ha pasado, por eso lo nombro. No, pero me parece... también hay que recalcarlo, digamos, que eso también hace falta, digamos, más allá de que es una obviedad y está de más decir que el Estado tiene que financiar y acompañar el... Sí, me parece que esa premisa, Fer, surgió a raíz de que el presidente y algunos de sus tuiteros lo pusieron en duda,
pero detalló mucho más el desconocimiento de Milei y compañía del Estado que de la situación en sí, porque yo no lo digo por luego... Milei, lo digo por una cuestión general. No, pero por eso digo, este planteo nace de algo que pusieron en el foco Milei y sus trolls, pero que desnudó que primero que no existen denuncias al respecto en universidades nacionales y desvío de fondos, no existen denuncias, y que ellos pedían auditorías a un organismo que no los tenía que hacer, sino que lo tenía que hacer otro, que era la Auditoría General de la Nación, que dijo, muchachos, en este ámbito no hay nada raro, no sé qué están señalando, pero no hay nada raro, seguiremos auditando como corresponde, pero no hay acá un foco en el que ustedes tengan que poner un manto de duda. Y me parece que al final terminó sirviendo para argumentar o para sumar un argumento a los pedidos que está haciendo la ciudadanía y particularmente la Universidad Nacional. Digamos, eso es correcto, tampoco hay denuncia de lo que ha pasado acá y han pasado cosas que nos ha contado de adentro que fueron terribles respecto de la corrupción en la educación universitaria, con lo cual no lo digo en base a lo que diga Milei, lo digo en una cuestión general y que va a hacer falta, digamos, para que esto no vuelva a pasar, ni que ni algún futuro presidente venga a querer recortar porque supuestamente hay actos de corrupción. O sea que auditoría, control como tiene que haber, por fuera de lo que haya pedido el presidente, porque es así normal y en cualquier lugar, ¿no? Y que no se ponga en duda el financiamiento y el Estado presente en la educación pública. Eso no debería, esto que está pasando no debería volver a ocurrir nunca. Pero más, viste que hay consensos que estaban alcanzados que de repente lo estamos discutiendo de vuelta. ¿En serio estamos discutiendo esto? En serio estamos discutiendo que hay que acompañar, que el Estado tiene que estar presente en la educación pública. Es una cosa increíble. Pero si hay que dar la discusión, va a haber que darla, el debate está presente y lo seguiremos desarrollando después de un tema musical con Karina Dotman, en este caso, la secretaria general de ADIUMPA, que nos avisa que ya está. Escuchamos Siempre Original del Bordo y enseguida continuamos con esta propuesta que se llama Arriba el Día, con Héctor Mancilla, con Fernando Tornú, con Karina Taverne, que está en la calle, y con Brian Álvarez, que controla los mandos. Esta vez voy a hacerlo, voy a dejar mi rutina y a rodar. Voy a escuchar este motor de lo que siento. Y otra vez la ruta me lleva. Seré tu esclavo por otra noche más, sin saber lo que es verdad de lo que sueño. Y es verdad, no soy diferente, pero mi alma es siempre original. Quieres ser libre y no pensar en lo que es cierto. Y si te agitan el dolor, la desilusión de un mundo que oculta su mano, estás desnuda pero vine a sacarte tu dolor. Y si me agito a respirar, solo estoy sintiendo más. Ya no me tengas miedo, voy a darte todo lo que no te di, mientras no estuve con vos. Y es verdad, no soy diferente, pero mi alma es siempre original. Quieres ser libre y no pensar en lo que es cierto. Y si te agita el dolor, la desilusión de un mundo que oculta su mano, estás desnuda pero vine a sacarte tu dolor. Y si me agito a respirar, solo estoy sintiendo más. Ya no me tengas miedo, voy a darte todo lo que no te di,
mientras no estuve con vos. Mientras no estuve con vos. Mientras no estuve con vos. Esta vez voy a hacerlo. Voy a dejar mi rutina y a rodar. En el país de los acordes eternos, Catanota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, conéctate, contanos tu historia. Continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 43 minutos en la República Argentina en este miércoles 24 de abril. Podés comunicarte con nosotros al 1551 60 51 para mandarnos mensajes, hacer una denuncia, pedir un tema, pedirle dinero si es que te debe algo Héctor Mancilla, ¿por qué no? Nada, mentira, sí, solamente deben el kiosco de la vueltita de su casa. Me pueden dar vueltas, no van a sacar ni una vuelta. No lo vengan a buscar porque va a ser en vano. Podés comunicarte con nosotros al 1527 57 33. Allí María y Nasa te van a atender desde el departamento comercial de Nuevo Día y allí podés asesorarte respecto de la propuesta de clasificados que ya hemos lanzado. Tiene su propia página, clasificadosnuevodía.com.ar, y por una módica, casi te diría mínima suma para los números que se manejan hoy por hoy, tenés la chance de publicitar tu emprendimiento, tu empresa, servicios, lo que sea que quieras promocionar. Allí tenés una gran posibilidad. Hablamos de educación pública y de la histórica manifestación que tuvo lugar ayer en la República Argentina. Para charlar al respecto, estamos ya en comunicación con la secretaria general de la Asociación Docentes de la UMPA, docentes e investigadores de la UMPA, de la ADIUMPA, con quien justamente queremos hablar respecto de lo que arrojó, de las conclusiones, y particularmente a mí me interesa saber cómo ha repercutido en su interior estas postales de esta jornada histórica que hemos visto ayer. Pero primero la vamos a saludar. Karina, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián saludándote y agradeciéndote por estos minutos que nos das para hablar justamente respecto de lo de ayer. ¿Qué tal? Buen día, un saludo en el estudio para todos ustedes, para la audiencia. Bueno, en principio, digo, la inmensa alegría de la gran convocatoria a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? En esta marcha federal, en donde ampliamente superó las expectativas, incluso nos desbordó en la organización. Digo,
tanto en la provincia como en la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso creo que están puestos en la foto, ¿no? En las postales del día después, ¿no? De la cantidad de presencia, ¿no? De la comunidad, de la universidad, pero de la sociedad en su conjunto, ¿no? Con una presencia muy marcada de los sindicatos hermanos en todo el país, ¿no? No solo acá en Santa Cruz. Sí, él lo que señalaba por ahí un poco ayer algunos de los hijos de los trabajadores, en muchos casos siendo acompañados por los propios trabajadores, ¿no? En el caso, ¿no? De la síntesis o una postal de lo que fue, por ejemplo, la CGT, la CTA, marchando, plegándose a esta consigna, y que en definitiva también es un mensaje respecto de el consenso o los consensos a los cuales ya arribó nuestra sociedad, que no pretenden cederse, ¿no? Porque el presidente tiene mucho uno lo escucha hablar y tiene de su carga filosófica, ideológica extraña, ¿no? Y tan disruptiva para la cosmovisión que tenemos del mundo, ¿no? Pero a pesar de eso, de ese mundo distópico que él tiene en la cabeza y que cree ideal, acá está la sociedad diciéndole, no, bueno, hasta acá, lo que quieras hacer de tu experimento, probá para allá, pero con nosotros no. Con la educación de nuestro pueblo no. Te agrego ahí, ¿no? Creo que el consenso de ayer puesto en las calles es con la educación de nuestro pueblo no. Y digo, y permítanme decirlo, esto también se ha logrado porque desde el espacio, por lo menos, puedo hablar muy bien de Santa Cruz porque he estado en la organización, hemos, estado 4 meses dando la discusión pública, ¿no? En defensa de lo público y de la universidad pública. Eso también ha sido gracias a los medios de comunicación que nos han dado las posibilidades, ¿no? De poder plantear la situación de la universidad, para que efectivamente todas las acciones mediáticas que se hagan para destruir o defenestrar o ningunear el planteo que venimos haciendo, no haya podido opacar la presentación que nosotros le hemos hecho a la sociedad, a la sociedad en este pacto de la defensa de la educación, de lo que está pasando. Eso ha sido así. Llevamos 4 meses de estar en medios de comunicación, pero llevamos 4 meses también control en todos lados de todas las redes sociales, ¿no? Y eso también es así. Creo que en esto hay que ser claro y clara. Hemos podido salir a la comunidad desde nuestros lugares, por lo menos desde el sector sindical, ¿no? O sea, a defender nuestra universidad y a defender nuestra UMPA. Que creo que ese planteo también es importante en relación a la universidad y su desarrollo y su impacto en el territorio, ¿no? Y creo que ese mundo que no es el que vivimos o el que no estamos dispuestos nosotros a ceder como pueblo argentino, ayer quedó evidenciado. Ayer no pudieron poner en marcha el protocolo antipiquete, ¿no? Efectivamente, porque la masividad que había de presencia en Buenos Aires hizo que se tenga que retirar la fuerza federal, porque la marcha fue pacífica, ¿no? Y se tuvieron que retirar, porque cuando empezaron a llegar las columnas eran impresionantes. Nuestra columna, por lo menos la de la Cono Histórica, la de la Federación, no pudo entrar a la Plaza de Mayo, de la cantidad de gente que había. Nuestra delegación de ADIUMPA quedó en la 9 de julio, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Hay un consenso social respecto a la universidad, a defensa de la universidad pública y lo que implica la universidad pública en la familia. Capaz que alguien no pudo ir a la universidad, pero sí tiene un hijo, una hija que está yendo a la universidad, un nieto, una nieta. Esas discusiones las hemos ganado y las hemos salvado hace años en nuestra sociedad. Por eso también la masividad que existe en la universidad pública a partir de la obligatoriedad de la secundaria, ¿no? Sí.
Karina, hay una frase de Bertolt Brecht, si no me equivoco, que reza: ¿qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio? Y cito esto último que decías vos, ¿no? Esto es un consenso histórico que hoy vino a ponerse en discusión y que quizá en otros tiempos no hubiese sido parte de las problemáticas diarias que tenemos que discutir. Sin embargo, hoy sí están allí, ¿no? Hoy se ha puesto en jaque muchos de nuestros ideales respecto a la educación superior, no solo aquellos de la reforma del 18, sino todas aquellas conquistas del movimiento estudiantil y de la docencia y del sector no docente en las universidades argentinas, ¿no? De hecho, fíjense que varias declaraciones dicen que la universidad es para enseñar, y en realidad la universidad no es un espacio de enseñanza meramente, esa no es su constitución y su principal función social. La universidad hace extensión, hace investigación, hace transferencia y hace formación en pregrado, en grado y posgrado. O sea que la universidad tiene varias aristas en nuestra sociedad, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con esta caracterización que se hace sobre la universidad pública. Pero bueno, defender lo obvio, sí, claro, nosotros nos hemos tomado muy en serio de defender lo obvio y salir a discutir. Que hay que discutir cuestiones adentro de las universidades internas, nosotros lo decimos en todos lados. Eso nosotros lo hacemos, nosotras lo hacemos, eso es parte de las discusiones internas. Pero ahora que seamos puestos bajo Twitter, ¿sí?, en este escenario, para nosotros es inadmisible. Entonces nosotros lo que venimos tratando de hacer es estar presente en los medios de comunicación y hablando con el vecino, con la vecina que nos pregunte o que nos interpela, porque también te preguntan si es cierto lo que están diciendo, ¿no? Como por ejemplo que se hagan anuncios de que llegan partidas presupuestarias a la universidad. Bueno, eso si viene con una resolución es una realidad, si no es un anuncio para las redes sociales, ¿no? O sea, estamos como todo el tiempo en esta dinámica, pero que nosotros hemos encontrado no la forma de contraatacar, sino de construir el contradiscurso, como se dice, en términos de demostrar a la sociedad qué pasa efectivamente si no llega el presupuesto a la universidad, por qué no podemos funcionar. Podemos elegir hacer esto y esto no, y no, porque ya está demostrado. Hoy tenemos comedores sin funcionar, tenemos jardines maternales sin funcionar, tenemos docentes que no han podido ser renovados en la figura de cargos interinos a término, tenemos vacancias que no se pueden cubrir, tenemos vacancias que se van a producir que si no entra presupuesto o no se corrige de alguna manera esta situación presupuestaria, no se van a poder cubrir. Tenemos los concursos de los ambos sectores, de docente y no docente, sin poder realizar, ¿no? Y además, si no se revierte la situación presupuestaria, no sabemos hasta cuándo podemos funcionar, ¿no? Porque ayer en este contexto el vocero presidencial dijo, está bien que lo dijo en la previa de la marcha, esperamos que esto haya servido para que cambien de idea, que la discusión presupuestaria está saldada, dijo ayer. Y vimos a Milei en redes con una publicación que decía día glorioso para el principio de revelación y un león con una taza que decía lágrima de zurdos. Qué difícil la situación cuando se ven este tipo de manifestaciones, ¿no? En medio de algo que, como decían bien, es discutir lo obvio, ¿no? Algo que no deberíamos estar discutiendo. Yo creo que no se gobierna desde un Twitter. Claro. Eso es lo que creo y soy categórica en esto, no se gobierna desde un Twitter. Si quiere crear opinión, que eso somos, bueno, allá él, allá toda la gente que lo sigue, nosotros vamos a discutir y defender la universidad pública. Igual tiene un concepto muy errado de la composición de la universidad pública, porque la universidad pública en su conjunto tiene representaciones de todos los sectores, ¿no? Incluso de los propios de él. Entonces, esa caracterización peyorativa que hace la constitución de la universidad habla más de él que de nosotros, y de nosotras los que hacemos la comunidad universitaria, que hemos aprendido a convivir en la diferencia de pensamientos y en las pluralidades políticas. Las conducciones de las universidades no están dadas por un partido o por otro. No se traduce lo que pasa a nivel nacional en las universidades argentinas. En las universidades argentinas hay mayorías y minorías que gobiernan. Entonces, de plano, rechazo que esa sea la realidad de la universidad argentina. Porque, de hecho, ayer también estaba a lo largo y a lo ancho del país el radicalismo. Sí.
Sí, sí. Y Entonces, rompe con esta idea del adoctrinamiento, ¿no? De la institución adoctrinadora, porque si vos tenés izquierda, radicales, peronistas, hasta incluso en la ciudad, no sé si, creo que acá en Gallego, en la UMPA no, pero en la ciudad de Buenos Aires hasta el nacionalismo fascista tenía sus agrupaciones y participaban, aunque en menor medida claramente, pero participaban de la vida de la universidad. Hasta los liberales. y porque tiene que ver con la pluralidad misma de cómo se constituye la Universidad Argentina. Tiene que ver con los órganos de cogobierno, que son espacios de gobierno con mayorías y minorías, de representaciones, o sea, no son gobiernos de los partidos, las universidades, no lo son, porque la historia misma demuestra su constitución. De hecho, aparte, eso ha sido una lucha histórica que, por lo menos, desde el 2000 hacia adelante se ha ganado. Tenemos la experiencia de las reformas estatutarias, te voy a hablar de la Patagonia, te voy a hablar de Comahue y San Juan Bosco. Ha sido una grandes luchas que se han llevado adelante para la reforma estatutaria para los órganos de cogobierno, para la representación de las mayorías y de la minoría. Esas luchas han sido parte de la historia y de la discusión interna de nuestra universidad que parece que desconocen. Bueno, que vayan a buscar a algún autor que quieran leer, ¿no? Porque la verdad que esa es parte de nuestra historia, de la conformación plural de la universidad. De hecho, los sindicatos mismos no están conformados por personas que pertenecen tienen su identidad partidaria, ¿no? Y hay quienes no la tenemos, además. Entonces, es inadmisible. Es inadmisible que desde un Twitter se pretenda manejar el pensamiento sobre las universidades. Es inadmisible que con la función social que tienen las universidades, esta sea la forma que trate el gobierno de Milei, a quienes hacemos la comunidad universitaria, que no son solamente los rectores y las rectoras, sino que somos en la totalidad quienes la hacemos, ¿sí? Quienes la constituimos. Y esa totalidad también incluye a la sociedad, que la sostiene, porque ayer quedó demostrado que la sociedad, a lo largo y a lo ancho del país, sostiene la universidad pública. Es crítica, pero la sostiene. Karina, buen día. Después de esto de ayer, de esta gran movilización en todo el país, sin duda seguramente te lo has preguntado y ahora, ¿qué vendrá? Porque sigue estando pendiente la discusión y sigue estando pendiente el mejoramiento de los salarios para ustedes. No se sabe nada y reina la incertidumbre. ¿Cuándo los convocarán a los gremios docentes universitarios, no? No, ahora, después lo de ayer, el día con la foto de ayer y el diario de hoy, vamos a decirlo así, nosotros interpelamos públicamente al gobierno nacional que recupere el diálogo y que ponga el presupuesto para las universidades. Ese es un planteo claro. Ese planteo viene para garantizar no solo el funcionamiento de la universidad, sino los derechos laborales que tiene la docencia y el sector no docente, como así también las becas del estudiantado. Eso es así, desde el piso. Y luego, luego nuestro espacio propio paritario, no solo salarios, la recomposición de nuestro salario, donde tenemos salarios que están por debajo del nivel de la pobreza, donde no hay zona, ¿no? Donde no hay zona desfavorable que se perciba. Nosotros también queremos defender la libertad de cátedra, porque ese es otro de los discursos que ha metido el gobierno, que nosotros en las universidades hacemos adoctrinamiento, cuando en realidad el concepto de adoctrinamiento tiene que ver con otra cosa, ¿no? No es lo que se lleva dentro de las universidades. Específicamente, hay una consigna que dice conscientes y en lucha, ¿no? Que se ha puesto en alguno de los carteles de nuestras unidades académicas, conscientes y en lucha, y claramente, porque hay conciencia de la situación de la universidad, no hay adoctrinamiento. Para que exista adoctrinamiento, tenemos que creer que las personas están vacías y que nosotros las podemos llenar del contenido que nosotros queremos, y esas personas tienen que aceptar que eso le decimos es como es. Y es todo lo contrario de lo que pasa en la universidad o en las aulas de nuestra universidad. Existe la pluralidad como existe la pluralidad en la representación del órgano de gobierno, también existe esa pluralidad en las mismas aulas. Porque por más que un docente o una docente lleve una propuesta de trabajo para llevar adelante su asignatura o su cátedra, específicamente las personas que están ahí son críticas y pueden hablar, pueden posicionarse, de hecho lo hacen, ¿no? Eso es lo más habitual en nuestra universidad.
Y creo que eso nosotros también nos vamos a discutir en ese ámbito. ¿Por qué? Porque dicen que nos están grabando, que nos están fotografiando, que existen denuncias, y eso es ilegal, eso es espionaje. Es ilegal, claro, en todos los ámbitos, ¿no? Y están armando, por fuera de los procesos administrativos correspondientes, que son los sumarios, las instrucciones sumariales, el desprestigio de la tarea docente. Entonces, eso también lo vamos a discutir ahí. Vamos a defender fuertemente el salario, porque lo venimos haciendo en este frente de unidad que tenemos hasta hoy, pero además, respecto a la libertad de cátedra, eso es una lucha histórica ganada no solo por la docencia, sino también por el movimiento estudiantil. Entonces, digo, son varias cosas del día después que lo digo de vuelta, yo empecé diciendo que era una inmensa alegría ver la gente ayer en la calle, porque la universidad pública es la que ha formado miles y miles de profesionales en este país, y no son miles y miles de profesionales adoctrinados, ¿no? Todo lo contrario, son ciudadanos y ciudadanas con sus propias ideas, ¿no? Entonces, nos parece que el mensaje de ayer fue claro al gobierno nacional, ¿no? Fue claro, incluso en las provincias donde arrasó con votos. ¿Cómo Santa Cruz? Fue claro. Karina, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, y de verdad, permítanme en la voz de ustedes y en el programa de ustedes agradecerles la presencia, el acompañamiento que nos vienen dando. Esta lucha no la hemos ganado. Ayer fue un día muy importante, fue una marcha histórica, una de las marchas más grandes universitarias en la historia argentina a lo largo y a lo ancho del país, y queremos agradecerles la presencia y el acompañamiento que nos han dado en este tiempo, y bueno, que nos van a tener que seguir dando para adelante. No cabe Así que duda. muchísimas gracias. Un abrazo grande, que tengas buen día. Karina Goldman, secretaria general de ADIUMPA, dialogada con nosotros. Pasa que somos burros, pero no boludos, ¿eh? Nada, sí. Acá ustedes fueron alumnos de la UMPA, ¿no? Exacto. Así que universitario, Brian, nosotros no fuimos a la UMPA, pero ¿algún día iremos o no? Por lo menos al buffet. Nunca es tarde. A visitar. Nunca es tarde. Y obviamente que para... no solo a la UMPA, digo, este escenario se replica en todo el país para cada quien que decida emprender una carrera para poder superarse, ir a otra instancia de su vida, tener un anhelo, un sueño, una pasión que seguir, en la que instruirse y que poder ir a por ello y que eso sea su sustento de vida, es un montón. Y es esencialmente lo que se pretende o lo que se pone en cuestión en este caso. Sí, y la cuestión bien lo dijo sobre el final también Karina, la lucha no está ganada porque el día después de la marcha no hay ninguna novedad de un paso atrás o un cambio de idea del gobierno de lo que hasta ayer fue. El último mensaje oficial es el que quedó oficial, digo, sin redes sociales, sin Twitter y las cosas que hace Viley, es la discusión presupuestaria universitaria está saldada. Lo dijo Manuel Adorni ayer al mediodía. Veremos qué dice hoy. Y vemos si el gobierno reacciona, recapacita o cambia su pensamiento respecto a lo que hasta hoy es un recorte importantísimo en el financiamiento universitario. Y lo dijo Karina también, hoy hay jardines, hay buffet, hay oficinas, hay contratos caídos, hay un montón de situaciones y hay incertidumbre para lo que resta del ciclo lectivo. Con lo cual, por un lado, destacar la marcha de ayer y el mensaje que eso le dejó al gobierno, y por otro, decir que la cosa no cambió nada hasta la mañana de hoy, digamos, sigue siendo el mismo el problema, digamos. Es decir, eventualmente seguirá reclamándose por ello. Y estaremos atentos. Siendo las 11 de la mañana, 4 minutos, el panorama me parece que ha quedado bastante pintado de manera bastante integral. Así que vamos a escuchar un poco de música y vamos a dar pie también a otro tipo de situaciones y de cuestiones que hacen a nuestro día a día. Así que quédate en el aire de la 100.9, que todavía tenemos que citar a Karina desde el móvil y un montón de data más que tenemos en una hora más o menos por delante en el aire de Radio Nuevo Día. Suena voz, esto es, y para todos los que estaban en contra, que se mejoren, obviamente. Mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bombolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al edén del bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en blanco, en el que proyectan tantos y ahora vemos cómo nos maltratan.
¿Cómo cambia el eje de la data? Cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, no bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. A ver si la bancan como dicen. Veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo me está en la nariz. No escucho las excusas de un adicto a mentir. Están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con tremenda nueva, demonia la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Sale otro six pack, se esquivan los problemas en zigzag. Ole, un par de frías somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizarlo, que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún que se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. Miran feo, no somos parte de tu coliseo. No hacemos lo que yo quiero, entonces miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con cara, que se mejoren. Que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con cara, que se mejoren. Que se mejoren. Y si no la quieren ver, y si no quieren joder, y si no quieren con cara, que se mejoren, que se mejoren. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2024. Esto es Arriba al Día. Bueno, vamos, Brian, no pasa nada. Sí. Ah, claro, y a Beto le dejás la cortina, a mí me obligás. Claro. Vos así sos. Ayer estuvo sonando 2 veces la cortina. Sí. Y ¿no lo peleaste? Empezaron tarde ayer, No quería decirle. ¡Ay, papá! Pero a nosotros nos tirás a la cancha así como Claro. sin nada, sin hacernos señas, Y sin luz. Lo bancaste. Yo tengo todo cronometrado. ¿Viste? Yo tardo, ponele 6 minutos, 7 en llegar a mi Desde trabajo. tu casa hasta el laburo. Sí. Que entras a esa hora justamente, cuando empieza fuera de contexto. 14 y 12. Estaba comenzando la emisión. ¿Qué Mirá pasó vos. acá, loco? Mirá vos. ¿Cuándo salimos al aire? Pero claro, Exacto. con ellos sos permisivo y a nosotros nos querés hacer la guerra. ¿Pero sabes por dónde pasa esto? ¿Por dónde? Esta diferencia que nos hace nuestro operador, Sí. el comandante, es porque tiene la luz esa que seguramente la ha traído Beto, luz de Hurón, ¿cómo que se llama? Nunca me acuerdo. Sauron. Dijo que es el Señor de los Anillos, no lo tengo identificado realmente. ¿Beto es el Señor de los No la vi. Anillos? Y
Capaz que sí, che. Mirá. ¿Por qué no? La luz de Sauron se llama esa. Exactamente. No sé a qué corresponderá, así que tendremos que indagar en ello. Para continuar hablando de temas de actualidad, ya está del otro lado de la línea telefónica para dialogar con nosotros a propósito seguramente de lo que es la noticia de la jornada, Nicolás Pereira, el secretario general de la OSAC Río Gallegos, quien conforma además la mesa paritaria que ha compartido justamente este proceso de negociación para la recomposición salarial con quien hoy es ya el expresidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet, y en el medio justamente de una paritaria. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Gracias como siempre por atender a Nuevo Día cada vez que requerimos tu palabra. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Buen día, ¿cómo están? Bien, por suerte. Imagino que ustedes sorprendidos o no tanto respecto de la novedad de última hora. Sí, un poco sí. A ver, en definitiva, cualquier cambio que se produzca en el sistema siempre genera algún tipo de cimbronazo, si se quiere. Seguramente ha tenido sus razones personales, Daniel, para tomar la decisión que ha tomado. Pero bueno, lo oportuno seguramente será que rápidamente alguien tome la posta del trabajo que le ha dejado ya en marcha y que obviamente el Consejo pueda continuar con su funcionamiento de la manera correspondiente sin que esto obviamente genere ningún tipo de estática o retraso en su trabajo. Ojalá que eso en todo caso suceda pronto y que haya claridad al respecto. Nicolás, buen día, Héctor te saluda y consultarte qué injerencia o con qué perspectiva van a la próxima reunión paritaria, si bien hoy hay asambleas, ¿qué juego nuevo se puede abrir con esta renuncia? Y quién venga a reemplazar a Daniel Busquet ahora tendrá nueva normativa o tratará de seguir algún lineamiento que trate de destrabar estos conflictos, ¿no? Mira, en principio, Héctor, creo que lo fundamental para nosotros desde nuestro rol sindical y como laburantes, lo fundamental, lo principal pasa por las discusiones que se van a suceder el día de hoy en las diferentes localidades, en asambleas donde deberemos obviamente analizar la última propuesta acercada por el Ejecutivo y tomar posición respecto a ello. Eso creo que para nosotros tiene que ser sí o sí lo primordial, y cualquier cosa que suceda luego en el ámbito propio del Consejo de Educación es responsabilidad y tema de ocupación del gobierno. Digo, nosotros, a ver, compartí una opinión por lo que me preguntó antes Julián, digo, pero nosotros tampoco es que vamos a dejar de lado nuestras verdaderas responsabilidades, que es justamente velar porque el sector pueda ir mejorando su salario de forma paulatina, mes a mes, y porque las condiciones de trabajo dentro del sector sean las que tienen que ser. Digo, esa es verdaderamente nuestra preocupación y de eso es lo que nos vamos a encargar hoy. Lo demás, digo, lo que esté por venir luego de este cambio que se genera, insisto, es exclusiva responsabilidad del gobierno y honestamente planteo que ojalá quien tome la posta, que seguramente en principio va a ser quien es hoy vicepresidente del Consejo, o quien hasta hoy era vicepresidente del Consejo, digo, debería ser ella quien quede a cargo en principio, pueda tener siempre el buen tino de conducir las políticas educativas a los efectos y a los beneficios que todos deseamos. Digo, pero en realidad nosotros como sindicato y como sector hoy vamos a estar ocupados verdaderamente en lo importante, que es básicamente cómo se conforma nuestro salario hacia adelante, ¿no? El condicionante, o pregunto si es un condicionante, teniendo en cuenta el gran desfasaje, ¿no? La pérdida histórica de poder adquisitivo, contrastado con estos números de inflación a la baja. ¿Viste qué pasa? Que a pesar de que la situación es cada vez más crítica, el gobierno te la vende como positiva, como diciendo, pero bajó la inflación, a sabiendas de que el consumo en todos sus
indicadores ha bajado, y que eso es claramente que los trabajadores, entre ellos los docentes, no están pudiendo comprar los bienes o servicios que tenían o que consumían habitualmente. Entonces hay ahí como un encuentro, ¿no? de perspectivas que buscan, por un lado, venderte que los números vienen bien, entonces los aumentos no tienen que ser tan significativos, pero también ustedes saben que la pérdida ha sido significativa. Mira, en ese sentido nosotros lo que debemos no perder de vista es que los porcentajes que se vayan incorporando al salario docente con el correr de los meses no sean nunca menores a los niveles de inflación que se van dando. Esto que vos planteás de cómo se conforma la inflación, lógicamente es una realidad. Digo, es real que la inflación ha ido hacia abajo, pero también es real que el consumo ha descendido, es real que los precios se han estabilizado, pero todos hacia arriba, y lógicamente, digo, todo eso genera una especie de, como que comenzó a decrecer el problema de la inflación, pero claro, con todos los precios allá arriba bien a tope. Ahora, lo que nos queda a nosotros dentro de ese contexto, lógicamente, es seguir luchando por un salario que se aproxime todos los meses un poco más a los costos de vida, porque en definitiva el objetivo de máxima nuestro como sector es que haya un trabajo bien pago y que ese primer salario esté acorde a la canasta básica en la Patagonia. Y para ello lo que no puede pasar, como te decía al principio, es que los porcentajes que se vayan incorporando como parte de la recomposición que ofrece el Ejecutivo sean menores a la inflación de turno. Por ejemplo, nosotros hemos incorporado una propuesta a principio de año que planteaba un 25% en febrero y un 12% en marzo. Esos números fueron superiores a la inflación de enero y de febrero respectivamente, aun cuando no hubo cláusula gatillo porque el gobierno no la quiere discutir. Los tramos que se incorporaron estuvieron por arriba de la inflación que midió el mes anterior, ¿no? Digo, esto en el morbo que tiene la cláusula gatillo, digo que la vas siempre cobrando a mes vencido. Ahora, básicamente, en este reordenamiento escalafonario, lo que nos plantean es un 11% para abril, cuando marzo midió 10,5, es decir, volvemos a estar por arriba, y nos queda un 5,5 en mayo, con la posibilidad de revisar en junio el desfasaje que pudiera haber, porque digo, nadie cree que la inflación de abril vaya a ser menos de 5,5. Digo, todo va bajando, pero no creemos nosotros que llegue a bajar tanto, diríamos, ¿no? Entonces, digo, la posibilidad de revisar en junio ese pequeño desfasaje que pudiera haber en mayo, nos da la posibilidad nuevamente, digo, de cerrar un número para mayo que sea siempre superador de la inflación del mes anterior. Lo real, Julián, es que si nosotros evaluamos en forma progresiva cómo ha ido vinculándose el salario docente en Santa Cruz con los costos de la canasta básica, lo real es que de diciembre para acá nos hemos ido acercando, porque justamente los porcentajes que se han ido incorporando han sido mayores a los de la inflación. En diciembre estábamos más o menos en un 65% de diferencia entre lo que valía un primer cargo de un recién iniciado y la canasta básica, y hoy estamos más o menos en un 56%. Lógicamente queda muchísimo por hacer, ¿eh? Nadie está tirando manteca al techo ni diciendo que la docencia de Santa Cruz está en un auge salarial. Por el contrario, queda mucho por hacer, digo, pero ese mucho por hacer está desandando un camino que es positivo. Digo, siempre que se incorporen porcentajes mes a mes que sean superadores de la inflación anterior, aun cuando el gobierno no quiera discutir cláusula gatillo, a nosotros esa lógica nos acerca un poquito más todos los meses a el objetivo de máxima, que es que un salario sea igual a la canasta básica total. Lógicamente, digo, estamos frente a una situación que no se va a corregir, digo, en este primer semestre en su totalidad. Hablo de ese desfasaje entre salario y canasta básica, pero sí es alentador que nosotros, al menos en este primer semestre, hayamos podido acercarnos, aunque sea 7 o 8 puntos en esa diferencia, y teniendo en cuenta cómo se plantea hacia adelante la realidad de la provincia, digo, respecto de
los nuevos ingresos, el trabajo de las nuevas operadoras en términos del petróleo, bueno, nada, los pasivos ambientales que deja la YPF cuando se termina el retiro de la provincia y demás, digo que de cara a todos esos nuevos ingresos que la provincia tiene que comenzar a tener, nosotros podamos, por supuesto, como sector, terminar de conseguir el objetivo, que es básicamente ese salario inicial acorde a la canasta básica. Esto es un problema que tiene más de 10 años de existencia, y en este corto periodo, con la gestión actual, hemos podido dar pasos hacia adelante tratando de resolverlo. Lógicamente, insisto, los tiempos quizás no son siempre los que uno quisiera, pero lo real es que vamos caminando hacia adelante. La última que te hacemos tiene que ver con, por fuera de todo lo salarial, lo edilicio. Hemos visto, bueno, más allá del caso de los 44, que todos que fue casi un escándalo, en los últimos días, muchos problemas que fueron poniendo en debate esto o en tema, como que, si bien son pocos meses de nuevo gobierno, hay cuestiones urgentes para atender en diferentes colegios de diferentes localidades de la provincia, en lo urgente, ¿no? Sí, en realidad, a ver, es una temática que debe atenderse con la seriedad y responsabilidad que requiere. Nosotros hemos sido pioneros, si se quiere, de este sindicato en denunciar con cualquiera de los gobiernos anteriores. No vamos a poner el foco en uno en particular, porque si no pareciera que uno toma posición por uno y no por otro. Digo, pero con todos los gobiernos anteriores y con el actual hemos sido siempre bastante críticos en marcar y volver a remarcar cuáles son las condiciones edilicias en las que se encuentran los establecimientos. Lo que pasó la semana pasada en el PP 44 podría haber sido fatídico. Obviamente que haya sucedido durante la madrugada evitó justamente lo trágico que podría haber tenido la situación, pero es mucho más que alarmante que obviamente las escuelas de Santa Cruz, en algunos casos, básicamente y literalmente se estén cayendo a pedazos, y obviamente eso requiere de un trabajo que hasta acá se viene haciendo de forma demasiado lenta, evidentemente, digo, porque todas las semanas tenemos escuelas, tanto en Río Gallegos como en el interior de la provincia, que están suspendiendo sus actividades por alguna cuestión de falta de agua o de gas o justamente edilicia. Entonces, es un trabajo que hasta acá viene marchando lento, y yo creo que el gobierno de la provincia lo sabe. Entonces, digo, deberían por ahí tratar de aceitar mejor los pistones que ponen en funcionamiento lo que es refacción y mantenimiento de edificios, y obviamente corregir esta situación cuanto antes, porque la verdad que es muy angustiante que sucedan situaciones como la que pasó la semana pasada. Nadie quiere que suceda la tragedia para que recién ahí hagamos eco de lo que debimos hacer antes, ¿no? Y la realidad te va tirando todos estos baldazos de agua fría que te colocan los pies en la tierra y que te hacen entender, o que deberían hacerte entender, que acá hace falta inversión, y hace falta para ayer, no para mañana. Entonces, en ese otro aspecto creo que tienen la tarea mucho más que ardua de ponerse las pilas con todo lo que significa invertir seriamente en lo edilicio y reparar todo lo que haya que reparar acá en la capital, y sobre todo en las escuelas del interior, donde obviamente también hay problemas que datan de hace más de una década. Pereira, muchas gracias como siempre por su tiempo. A ustedes, chicos, que estén bien. Nicolás Pereira, secretario general de ADOSAC Río Gallegos, charlaba con nosotros a propósito de la situación de la educación, de la paritaria que se está desarrollando, pero particularmente o como disparador de la renuncia de Daniel Busquet frente al órgano que conduce la educación en la provincia de Santa Cruz. Para continuar profundizando al respecto, vamos a ir con Karina Taberna, nuestra compañera que se fue hasta el Consejo Provincial de Educación y diálogo con los vocales, tanto por los padres, Nair Castillo, padres y madres, como también por las escuelas públicas, el profesor Pedro Cormac. Así que compartimos el testimonio de ambos. En principio habló con Nair Castillo, la vocal por los padres. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día.
Gente de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos en el interior del edificio del Consejo Provincial de Educación. Claro, la información nos ha traído hasta aquí con el móvil y le agradecemos mucho a Nair Castillo, que es vocal por los padres aquí en el Consejo de Educación, estos minutos que nos está brindando. ¿Cómo estás, Nair? Buen día. ¿Qué tal, Cari? Buen día para toda la audiencia. Bien, Nair, bueno, esta confirmación que se dio durante la mañana del alejamiento, la presentación de la renuncia y también la posterior aceptación que también ya comunicó a las 9:23 de la mañana de hoy el gobierno de Santa Cruz de Daniel Busquet como presidente del Consejo Provincial de Educación. En lo personal, ¿los tomó por sorpresa o también tenían este rumor que venía corriendo en las últimas horas? Nosotros lo comentábamos esta mañana temprano en la radio. Sí, bueno, la verdad es que obviamente nos tomó por sorpresa la confirmación oficial. Ayer nosotros sabíamos del rumor, nos consultaban de distintos lugares y la verdad es que era eso, un rumor, entonces no podíamos confirmar nada, pero ya se sabía que aparentemente iba a existir esta renuncia. Hoy a las 7 de la mañana yo le mandé a la vicepresidenta, porque es con quien por ahí más me comunico cuando surgen cuestiones de los padres urgentes, y le mandé por una cuestión que está sucediendo en Gregores. Hoy se vencían los matafuegos de todas las escuelas, 24 de abril de 2024, y la mamá me decía, bueno, que dijeron que si no hay reposición hoy, se suspenden las clases, y esto ya se sabía. Obviamente que uno sabe cuándo se van a vencer los matafuegos. Entonces, bueno, esa era la cuestión que planteaban los padres. Aparte de que en Gregores desde la semana pasada están sin limpieza, porque no se les ha pagado la cooperativa como había pasado en el Chaltén, y entonces están con esa preocupación porque siguen igual, no hay limpieza, entonces la empresa no está prestando el servicio, no hay clases por ese motivo también. Por ese motivo le escribí, pero bueno, lo leyó obviamente el mensaje, pero me resultó raro que no me respondió, porque siempre me responde al momento, y ahora que entiendo que es por estas cuestiones, debe estar obviamente muy ocupada. Ella ahora va a ser la presidenta del consejo, ahora lo es, entonces... Bueno, nada, le dije a los papás que había surgido esto, que esperaran un poquito de paciencia para ver las novedades y las respuestas. Igualmente en Chaltén había pasado lo mismo. El día lunes, el día martes, las mamás de Chaltén me mandan una nota firmada por todos los padres, porque ya hacía 9 días que estaban sin clases en la escuela de los nuestros, porque el tema de lo mismo, la limpieza y que no se había pagado. Yo envié la nota acá a Presidencia, juntándola con una nota mía, y por la tarde ya me comentaron que se había solucionado y comenzaron las clases. Bueno, esperamos que en Gregores pase lo mismo, ojalá. También le mandé un mensajito a la intendente de Gregores por ahí para ponerla en que sepa de lo que está pasando, y que seguramente lo sabe, pero bueno, por si ella también se puede comunicar para que los chicos de Gregores puedan tener clases, se solucione el tema del matafuego. Pero bueno, después con esto, con lo demás, estamos todos igual acá. La verdad es que sí, lo tomamos por sorpresa y bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Es una mañana diferente, convulsionada, distinta, ¿no? Sí, la verdad que acá estamos todos, obviamente, todos en lo mismo, enterándonos de la noticia. Hace rato vimos que salió el comunicado oficial en gobierno, en la página del Consejo de Educación, así que seguramente tendremos alguna reunión importante entre todo el cuerpo del Consejo para ver cómo se sigue. Aparte, al correrse los cargos, bueno, no sé quién va a asumir la vicepresidencia. Sí, el interrogante. Claro, exactamente, calculo que deben estar definiendo esas cosas, así que, bueno, esperamos novedades y a ver cómo seguimos. La verdad es que estos meses de gestión del profesor Daniel Busquet, bueno, sabemos que se encontró con un consejo de educación y escuelas totalmente devastadas. Fueron los meses, calculo, más difíciles. Si bien costó el diálogo, porque es la realidad y fue público, costó el diálogo con él, bueno, sé que estuvo trabajando fuertemente y después sabremos bien cuáles son las razones, aunque sé que son razones personales, ¿no? Eso es lo que se dio a conocer, Nair, a través del comunicado oficial que publicó el gobierno de Santa Cruz. Durante el transcurso de lo que va de esta mañana,
tuvieron oportunidad de vos en lo personal, de encontrarte con él, de intercambiar algún mensaje? No, la verdad es que no lo he visto acá en el Consejo, al menos durante esta mañana. Sí los crucé, obviamente estábamos todos ayer participando en la marcha por la universidad pública. Lo vi ahí, lo saludé, pero hoy la verdad no he tenido contacto con él. Igualmente, también ayer recorrimos el COSEBA, la semana pasada recorrimos el colegio número 19 y sabemos lo que pasó en la primaria 44, que fue un milagro. Entonces, más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver con gestiones, con política y con quienes asumen los cargos y quienes no, yo sigo peleando por lo mismo, sigo en la representación de quienes me eligieron y la verdad vamos a ver cómo sigue todo, pero en mantenimiento escolar o todo lo que tiene que ver con la infraestructura escolar de la provincia, creo que tienen que haber cambios, creo que ahí también tiene que ponerse el ojo y haber algún tipo de cambio y encarar el tema de otra manera, porque tenemos edificios escolares en muy malas condiciones y que, según lo que me confirmaron, por ejemplo, en el COSEBA ayer, y lo pude constatar con mis propios ojos, se pintó y nada más. Donde tiene en realidad infinidad de cosas, entre vidrios rotos, entre las trabas de las ventanas atadas con alambre y burletes que no tienen burlete la mayoría de las ventanas, pones la mano entre el aire y no hay calefacción, por eso ayer los chicos no tenían clase. Entonces, bueno, colegios como ese hay en todos lados y colegios con peligro de derrumbe incluso, como pasa en la escuela 19. Entonces, son temas puntuales, muy importantes, muy complicados, no sé si tengan que ver o no con la renuncia del presidente del Consejo. Sí, lo que creo es que desde el Consejo de Educación, desde la gestión de gobierno, se tiene que poner puntual hincapié en esta cuestión y ver de qué manera se encara no solo mantenimiento escolar, sino que el tema estructural de las escuelas, que está muy complicado. Entender que es necesaria una evaluación, pero pormenorizada, de la infraestructura escolar a lo largo y a lo ancho de la provincia. Exactamente. Yo el viernes presenté una nota hecha por Javier Estuesel, que es quien me acompaña por ahí en las cosas que tienen que ver con lo que tiene que ver con lo jurídico. Presenté una nota pidiendo un informe de la estructura de los edificios escolares de toda la provincia, un relevamiento urgente y hecho con un profesional idóneo, como en el caso de cuando se cayó esta mampostería este hall de entrada en la escuela 44. Desde mantenimiento, cuando yo consultaba, me dijeron no, ahora va a ir un ingeniero a hacer un informe de la estructura. Bueno, eso creo que lo tenemos que hacer en la mayoría de las escuelas de la provincia, porque necesitamos que un profesional nos diga qué colegios están en situaciones parecidas a lo que fue en la escuela 44, porque en esa escuela se había estado trabajando, hay que ser realistas, se había estado trabajando, había estado ejército trabajando, había estado mantenimiento trabajando, se había trabajado sobre ese techo. Entonces yo creo que lo que no nos pudo avisar o no pudimos prever que eso se iba a caer es justamente porque las personas que estuvieron trabajando son trabajadores, pero no son profesionales que pudieran constatar que estaba por suceder esto. Entonces es importantísimo que eso se haga. ¿Se había trabajado sobre ese alero que se vino abajo? Sí, se había estado trabajando sobre el techo de entrada, porque yo estuve participando todas las semanas de las reuniones de mantenimiento, justamente porque fue la vía que encontré para traer los reclamos de los padres, que son muchísimos de toda la provincia, porque cuando yo intentaba esta comunicación con el profesor Busquet, presidente del Consejo, no surgía esa reunión pedida, con ese pedido de informe que nunca me llegó. Bueno, era lo que trababa este vínculo de la vocalía de padres con la presidencia y de poder trasladar las preocupaciones de todos los padres. Entonces, empezar a participar de estas reuniones donde me invitaban, porque estaban todos los actores que estaban en el mantenimiento escolar. Estaba mantenimiento Oridum, mantenimiento Consejo de Educación, vicepresidencia, y bueno, de esa manera yo me ponía al día de cómo iban haciendo el mantenimiento, y yo traía en mi compu un Excel con todas las escuelas y todo lo que me iban comentando los papás. Yo les decía, bueno, corroboren. Entonces ahí se hablaba de este techo de la escuela 44, que se había cambiado la membrana, que se había limpiado todas las canaletas, que se estaba esperando que llueva a ver cómo respondía, si no se seguía lloviendo, porque era como que eternamente se había venido lloviendo. Quizás tenga eso que ver con que se haya deteriorado.
Entonces, bueno, digo, ¿no? Se estuvo trabajando en ese colegio, pero no se pudo prever lo que iba a pasar, por eso necesitamos profesionales realmente, no sé, como ingeniero, por ejemplo, que en este caso después fue un ingeniero a contratar, o bomberos, como había sido en la escuela 19, que también fueron a recorrerla y a contratar, para que podamos prevernos de que no nos vuelva a pasar algo, y no siempre vamos a tener la suerte de que sea a la madrugada. Ahí pasaban a El Castillo charlando con Karina Taberna, nuestra compañera desde el móvil, que se acercó hacia el edificio del Consejo Provincial de Educación, donde estaba charlando justamente, donde charló con la vocal por los padres, madres y tutores ante el Consejo Provincial de Educación. Y antes de ir a la pausa, vamos a compartir también el testimonio de Pedro Cormac, quien es vocal por las escuelas públicas, a propósito también de la renuncia de Daniel Busquet al máximo órgano o la presidencia del órgano que gestiona la educación en la provincia de Santa Cruz. Consejo Presión, y le agradecemos mucho al profesor Pedro Cormac estos minutos que nos brinda, porque, bueno, él integra justamente el Consejo Provincial de Educación en representación de las escuelas públicas, fue también titular de la DOSAC en la provincia de Santa Cruz. Hay también un acuerdo de una reunión paritaria, se viene trabajando en ese marco, y quiero contextualizar lo que ha sido la noticia de esta mañana, que es la oficialización de la renuncia y de la aceptación rápidamente, según se comunicó oficialmente, de quien era el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet. Pedro, gracias por estos minutos, y te hago la misma consulta que hace un rato le trasladaba a Nadir Castillo, vocal de los padres. ¿Te ha sorprendido el alejamiento, la aceptación, la presentación de la renuncia de Daniel Busquet? A ver, no sé si la palabra es sorpresa, obviamente, digamos, por ahí hay situaciones que uno desconoce del ámbito más interno, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con los vínculos, las relaciones y las definiciones propias de un gobierno. Sí, me parece importante en repensar algunas situaciones que no tengan que ver exclusivamente, digamos, con el cambio de funcionarios, y me refiero a nombres, sino a situaciones que tienen que ver más con la política educativa, ¿no? Creo que sería importante por ahí que el gobierno provincial pueda explicar con argumentaciones por ahí un poco más sólidas a qué se deben este tipo de renuncias. Nosotros, obviamente, ante situaciones problemáticas que vive la educación, hemos sido críticos, en algunos casos también, obviamente, algunas definiciones consideramos nosotros que han sido acertadas, pero también lo hemos hecho con gestiones anteriores, ¿no? Creo que siempre evitamos, por lo menos en mi caso, hablar de nombres propios y pensar más en lo que es la gestión pública o la gestión política, y en este caso lo difícil, obviamente, que es el sistema educativo. Claro. De todas maneras, bueno, sabemos que hay cuestiones que no se resuelven, los plazos son cortos, eso es cierto. Como decía ayer en uno de los programas, siempre la cuestión de la herencia, de la pesada herencia, digamos, aparece, y es lógico en muchos casos, pero también es cierto que gran parte de la sociedad comienza a tener una paciencia más limitada, ¿no? Digamos, en cuanto a los plazos, los tiempos, y ha ocurrido fundamentalmente en el tema por ahí de infraestructura, principalmente. Todavía no ha llegado el invierno, pero realmente hay situaciones muy críticas, tenemos escuelas realmente explotadas, no solamente en Río Gallegos, sino en gran parte de la provincia. No tenemos fondos fijos desde el año pasado. Hay problemas por ahí burocráticos que deberían estar muy por debajo de las cuestiones profundas a cambiar en el sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, eso pueden ser algunos de los aspectos que han llevado a esta toma de decisión por parte del gobierno provincial. Pero insisto, digo, más allá de los nombres, prefiero pensar
cuáles serán los cambios de acá en adelante. De todos modos, vos como hombre de la que ha estado muy metido, lo seguís haciendo por más que ahora tengas otro rol en la política gremial y de estar acostumbrado a sentarte a negociar con las autoridades en el marco de alguna paritaria y demás, que cambie un ministro, porque es más o menos el rango, el presidente del Consejo, a 4 meses, de recién iniciada una gestión, bueno, no deja de ser un cimbronazo. Sí, es llamativo en general, digamos, desde un lugar exclusivamente de costo-beneficio, digamos, de los gobiernos, suelen que estas cosas, más allá de las diferencias que puedan haber, digamos, perduren en el sentido de que, bueno, es muy poco el tiempo y genera hacia adentro, digamos, de los gobiernos parecería cierta debilidad, pero tampoco creo, digamos, que sea algo que no pudiera discutirse. Lo pienso en función de lo que está pasando a nivel nacional también, que han habido muchos cambios de funcionarios en áreas también muy significativas, y pareciera, esa es la mirada, insisto, digamos, de algunas encuestas o lo que sea, que, digamos, por ahí no sé si termina afectando, si salpica tanto, ¿no? Yo no lo analizo tanto en el sentido de qué es lo que puede pensar la sociedad. Sí creo que, por lo menos a nivel nacional, marca un desconcierto importante, ¿no? No podría hacer un análisis muy profundo de lo que pasa en la provincia de Santa Cruz con respecto a las decisiones de gobierno, porque uno no conoce ni es parte, digamos, de esa interna. Sí es parte del Consejo Provincial de Educación. Sabemos que el Consejo Provincial de Educación es un ámbito, más allá de lo colegiado, como decís vos, muy similar a cualquier ministerio, pero muy diferente a cualquier ministerio, en el sentido de que realmente es uno de aquellos espacios donde más notoriedad tienen cada una de las situaciones del día a día, ¿no? Entonces, no es sencillo. Y creo que es fundamental es no depositar en una persona las expectativas, sino en la generación de equipos. O para, digamos, gobernar durante mucho tiempo tenés que tener equipos. El personalismo en realidad tiene poca vida desde mi punto de vista. Puede durar determinado tiempo, pero siempre es necesario, obviamente, que no existan imprescindibles. Pero para eso tenés que tener muy en claro cuál es tu proyecto, ¿no? Entonces, lo fundamental en materia educativa, creo yo, es tener un proyecto en donde la inversión sea el rasgo más superlativo. Hoy esa inversión todavía no la vemos, porque más allá de las discusiones salariales, hay aspectos laborales de condiciones de trabajo y fundamentalmente de infraestructura que realmente nos generan a la sociedad en general, ¿no? A los docentes ni al sindicato, una gran conmoción, ¿no? Lo sucedido el otro día en la Escuela 44, lo que está pasando en gran parte del interior, donde se naturaliza, digamos, el hecho de que ayer pasamos por el COSEBA, vidrios rotos, sin burlete, falta, digamos, se han llevado hace tiempo una de las calderas y no aparece. Lo mismo sucede, digamos, te podría decir en cada una de las localidades. La limpieza, porque ahí pasaba Pedro Corma, que es vocal por las escuelas públicas, charlando con Karina desde el móvil de Nuevo Día, allí en el edificio central del Consejo Provincial de Educación, al respecto de la renuncia que oficializamos aquí en el momento del pase, que obviamente desde temprano está en el diario Nuevo Día y que da cuenta justamente del alejamiento del presidente de Encuentro Ciudadano, Daniel Busquet, de la conducción de este órgano, de este organismo de gobierno. 11:44 de la mañana, todavía tenemos el segmento de Dar una Mano, porque te invitamos, te convocamos, te contamos qué espacios están necesitando de una ayuda solidaria. Vamos a estar hablando con Tayana del merendero Sonrisas del Sur. También
en el próximo bloque vamos a contar la reacción del gobierno ya Ah, oficial ¿sí? respecto de la marcha de ayer. ¿Habló Adorni? Ujú, Mm. habló. ¿Es bueno Y lo o vamos a malo? escuchar también. Bueno, perfecto. No sé si esperar una buena noticia o no. Pero bueno, estoy más del lado del no, Brian. Escuchamos un poquito de música y enseguida continuamos y venimos con la conclusión de esta propuesta llamada Arriba el Día. Puta ciudad. Todo se incendia y se va. Matan a todos los corazones. Matan a todos los corazones. No hay que seguir ni parar. Ciudad de locos corazones. Ciudad de locos corazones. No quiero salir a fumar. No quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar que empezó a llevar el buen día, Alex Otani. Buen día, señora, buen día. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino, tu anciano. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás agonizando. No me verás agonizando. Dicen que ya no soy yo, que estoy más loco que ayer. Y matan a todos los corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar que puso la yerba en el viejo pozón. Buen día, Alex, buen día, maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu anciano. Esta puta ciudad, todo se incendia y se va. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones.
La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Se viene el primer bingo del Gran Bingo Diga Sí al Alsec 2024. No te lo podés perder. En la primera partida, 1.500.000 pesos. En la segunda, 2 millones de pesos. En la tercera, 2.500.000 pesos. En la cuarta partida, 3 millones de pesos. En la quinta partida, un espectacular Renault Logan 0 kilómetro, más 600.000 pesos para la inscripción. ¿Tenés el bingo del Alsec? Seguilo en vivo por nuestras redes sociales o por Canal 9. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o Facebook. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones.
En la tierra del tango y del rock, Argentina es un pentagrama de emociones. Sentí el rugir de las guitarras. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial. Le agradezco al doctor Daniel Cini que nos acaba de acercar una nota interesante respecto del trabajo de su hijo, el doctor Daniel Cini también se llama, que es traumatólogo infantil del Hospital Regional Río Gallegos, y él nos hizo llegar una nota en la cual agradece a la cooperadora del hospital porque mediante una presentación que les realizó le consiguieron varios elementos para un tratamiento especial que realiza a pacientes con diagnóstico de pie-bot y que se encuentran bajo el programa de atención integral de niños. Gracias a que se consiguieron estos elementos, el doctor Cini, que hace 2 años ha vuelto a nuestra ciudad después de formarse en la ciudad de Córdoba, pudo aplicar este tratamiento para quienes nacen justamente con esta situación, con esta, sí, que es discapacitante, pero que tratado a tiempo, digamos, le da, no sé si normalidad es el término, pero sí, una mejor calidad de vida. Exactamente, impide que un niño crezca con una situación discapacitante y le da justamente una intervención a tiempo. Así que nos acercó la nota y obviamente la difundimos y la difundiremos también en el diario Nuevo Día y le agradecemos dijo que nos escucha, así, muy bueno el programa, dijo, así que le mandamos un saludo grande también a él y le agradecemos por haberse acercado. Nos acercamos, en este caso, hacia el barrio Bicentenario, calle 11, entre 40 y 42, allí donde se emplaza el merendero Sonrisas del Sur, y estamos en comunicación con su referente, que es Tayana Ochoa, espacio que hemos conocido también por la frecuente interacción que tuvo la Peña Sentimientos Gené hace mucho tiempo, y queremos conocer su tarea y también obviamente las necesidades que en aquel lugar de la ciudad se atienden. Tayana, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián te saludamos desde acá. Hola. Ahí probamos de vuelta, Brian. A ver si podemos restablecer. A ver, ¿nos escuchás, Tayana?
Hola, sí, un poquito Ahora, cortado se escucha. ahora sí, había una cuestión de la conexión, pero me parece que ahora está todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Desde acá te saludamos Héctor, Fernando y Julián. Te decía en este segmento que nosotros llamamos Dar una Mano, que tratamos de dar a conocer los distintos espacios que colaboran con nuestra comunidad y también a través de nosotros que se puedan conocer las necesidades que tiene el espacio y poder canalizar ayudas que lleguen justamente a estos espacios. Contanos un poco cómo funciona el merendero Sonrisas del Sur. Hola, bueno, ¿cómo están todos? Bueno, estamos ahora con una campaña de ropa de abrigo, ropa de cama también, algunos alimentos no perecederos, alimentos perecederos, digamos. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, sí, pues se escucha. Bueno, estamos con, como les contaba, ropa de todas las edades, sobre todo abrigos, camperas, calzados. Sabemos que se está acercando el frío y bueno, muchas familias también no tienen gas, que también estaría bueno por ahí hacer una campaña de leña. ¿Cuántas veces a la semana abren ustedes las puertas del espacio? 2 veces por semana. ¿Allí brindan merienda también? Sí, hacemos merienda, a veces hacemos almuerzo y bueno, ropero solidario hacemos continuamente. ¿Y esto, todo lo que ustedes brindan, ofrecen, es fruto de la colaboración, de la solidaridad de los vecinos de la ciudad? Sí, de algunos comercios, sí, igual un poquito de cada lugar, algo que compramos nosotros también, porque bueno, está bastante difícil para todos también, así que entre todos nos estamos ayudando. ¿Hace cuánto que están trabajando allí? Y te pregunto, ¿por qué nació la iniciativa de abrir un merendero, de tratar de atender a los vecinos, vecinas, a los niños del barrio? Nosotros ya vamos para 4 años, arrancamos en pandemia con un grupo de vecinas, de mamás de acá del barrio, barrios aledaños también, porque vimos la oportunidad y sentimos las ganas de hacer algo por los vecinos, por los demás que estaban pasando, fue en pandemia que lamentablemente todos pasamos una situación bastante mal. Empezamos tratando de ayudar a gente mayor, haciéndole llegar mercadería, cosas a su casa, como para no salgan, tema de barbijos. No, se trabajó bastante fuerte, fue bastante fuerte y bueno, gracias a Dios también el acompañamiento de muchos vecinos que se sumaron para ayudar, igual estuvo muy bueno. Viste que muchas veces, bueno, por la problemática, por las cuestiones diarias de cada uno pretende ayudar, pero muchas veces no sabe cómo, no sabe. Me imagino que te habrás topado con gente que dice, mirá, no sabía que hacían esto ustedes acá, y que en base a eso después empiezan a colaborar. ¿Vos tenés, digamos, un grupo de gente al cual acudís, que te ayuda, que te facilita algunos elementos, o que cuando tiene ropa te la acerca? Sí, tenemos gente que nos acompaña creo que arrancamos o nos fueron conociendo, que cada tanto le pedimos una colaboración y están, por ahí hay gente de iglesias, por ahí igual que hacen cosas dulces para la merienda, entonces se suma un poquito de cada lado y podemos llegar a cada familia, pues son 54 familias, 57 más o menos. Se nos había achicado, pero últimamente ya en diciembre, enero nos volvieron a sumar muchísimas familias más. Y Tayana, respecto de interacción con el gobierno, con el municipio, ¿ustedes tienen llegada, han presentado algún pedido para que se les otorgue refuerzo alimentario, insumos para que ustedes puedan cocinar, la merienda y demás? En su momento sí, las veces que solicitamos ayuda nos colaboraron, actualmente por ahí, a veces igual tratamos de no, sabemos que está difícil y que también no está llegando a la mercadería ningún merendero, entonces tampoco podemos ir a exigir, pero las veces que hemos solicitado alguna colaboración han respondido.
Ah, perfecto, perfecto. Igual que de varios lugares políticos, así de varios partidos políticos, digamos, fuimos a pedir alguna colaboración y bueno, algunas fueron no favorables y otras sí, como es. Pero bueno, después los vecinos de Río Gallegos muy agradecidos a todos que cada vez que subimos alguna publicación están siempre colaborando. Ahora, por ejemplo, estamos necesitando ropa para un bebé recién nacido, igual estamos pidiendo pañales, cosas así. Sí, además la situación económica no ha encarecido todo, ¿no? Todo ha subido significativamente y eso todavía hace Sí. más compleja la situación, ¿no? Sí, la verdad se nos complica bastante igual poder llegar a veces con la merienda porque igual el vecino necesita algo y siempre viene y sabe que acá algo siempre hay, un paquete de fideo, un azúcar, una leche y bueno, por ahí tenemos justo como para hacer la merienda, pero bueno, igual tratamos de asistir al vecino porque sabemos que donde hay niños no podemos decir que no. Tayana, te pregunto por último, porque sé que la situación personal tuya y de tu familia respecto de lo sucedido a tu hermano, le contamos a la gente que es el minero fallecido en Perito Moreno, ¿eso de alguna manera ha hecho mella, te desafía, te invita a seguir participando? ¿Cómo estás vos respecto de esa situación? Perdón, pero no puedo hablar de eso. Está bien, está perfecto. No hay ningún problema. Yo quería indagar al respecto, pero Sí, pero en las redes sociales, digo, o teléfonos de contacto al cual nos podemos comunicar y podemos acercar las donaciones, contanos un poco cuáles son los canales. Estamos en el barrio Bicentenario. Bicentenario, sí, calle Calle 11. 11 y 42. Ahí va. Sí. Hay una pizzería en la esquina, página ¿no? de Facebook. ¿Puede ser? ¿O había? Sí. Ahí va, perfecto. Ya me ubico más o menos. Tenemos la página de Facebook también, Sonrisas del Sur 2. Ahí va. Los números de teléfono, bueno, 56 34 57, que es solo para WhatsApp. Y después, bueno, el número que les pasé hoy, que ahí se los paso. A ver, yo estoy buscando la página de Facebook, Sonrisa del Sur 2, me dijiste, ¿no? 2, sí. A ver, no me estaría apareciendo acá en Facebook, así se lo mostramos a la gente también y pueden saber con quién colaborar. Como te decía, estamos hablando con Tayana Ochoa, que es vecina del barrio Bicentenario, quien lleva adelante este merendero ubicado en calle 11, entre 40 y 42. Si vas por calle 13 al fondo, de donde termina el asfalto, seguí 2 cuadras más y doblás a la izquierda y ahí vas a encontrar el merendero Sonrisa del Sur, que tiene también una especie de mural afuera que lo identifica. Y si no, preguntás a los vecinos y obviamente ellos también te van a saber guiar hasta allí porque es una referencia en el barrio. Nos decías qué es lo que están necesitando, quizá con mayor urgencia, con lo cual podemos colaborar. Sí, sería ropa de abrigo de todos los talles, desde bebé hasta adultos mayores, ropa de cama. Sabemos que muchas veces gente no tiene agua, también en invierno se les complica demasiado. Ya la venimos viendo desde hace 10 años. Perfecto. Bueno, Tayana, te agradecemos mucho por tu predisposición y obviamente felicitamos y saludamos tu trabajo. Cuentan con Nuevo Día para difundir cualquiera sea la actividad que desarrollen desde el merendero y por la cual quieran convocar la solidaridad de la comunidad. Bueno, gracias. Te mando un abrazo grande, que tengas un buen día. Igualmente. Tayana Ochoa dialogaba con nosotros, vecina del barrio Bicentenario. Ella lleva adelante el merendero Sonrisas del Sur y en este segmento llamado Dar una mano queríamos charlar con ella a propósito de su labor diaria en pos de los demás, para ayudar a vecinos y vecinas del sector. Fernando me decía anteriormente que habló
Manuel Adorni, el vocero presidencial. Sí, hay dos cuestiones para contar de último momento. Primero, que habló Manuel Adorni, y ahora lo vamos a escuchar respecto de la reacción inmediata del gobierno nacional el día después de la marcha federal en defensa de la universidad pública. Sí. También hoy debía avanzar una sesión para tratar el financiamiento de las universidades. Ajá. ¿Qué 100 pasó? diputados. No hubo quórum. Propuesta del kirchnerismo, ¿no? Exactamente, fracasó la sesión. No se llegó al mínimo para iniciarla. El tablero marcaba 123 diputados cuando Martín Menem, presidente de la Cámara, dio por fracasada la sesión, que fue convocada por Unión por la Patria. Faltaban 6 diputados y no alcanzaron a reunirlos para tratar, entre algunos proyectos, el que actualizaba o donde ven proyectos, uno o más, para actualizar las partidas presupuestarias para las universidades. Eso fue a las 11 de la mañana. Eso es una mala noticia. Era a las 11 de la mañana y se preveía seguramente que se sabía de antemano que quizás los representantes del radicalismo no iban a estar presentes o no iban a acudir. Bueno, faltaron 6 diputados, así que la sesión no se pudo realizar y no se pudo avanzar en el tratamiento de la actualización de los presupuestos universitarios, por lo menos desde la Cámara de Diputados. Después decíamos que habló Adorni y le preguntaron en conferencia de prensa, es lo que vamos a escuchar, cuál es la reacción del gobierno, qué les pareció la marcha de ayer y qué piensan hacer con una convocatoria para dialogar y negociar el financiamiento a la educación pública. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas para Hola, la agencia. Sofía, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Para la agencia Noticias Argentinas. Quería consultarle qué lectura hace el gobierno de la masiva asistencia a la marcha universitaria de ayer y pedirle si se puede confirmar la reunión con rectores prevista para el 30 de abril y en el caso de que esté confirmada, consultarle qué propuesta va a presentar el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que usted ayer expresó que el debate por presupuestos está saldado. Gracias. Sí, el debate que está saldado es el del último ajuste que se había acordado y que se transfirió. Por supuesto que queda mucho por delante todavía. Vale esa aclaración. Con respecto a la reunión con los rectores, todavía no está confirmada. Entiendo que el canal de diálogo está abierto y que efectivamente esa reunión probablemente surja, exista y se dé. Cuando tenga los datos confirmados, de los por sí o por no, como decía aquel emérito, se los voy a comentar. Y con respecto a la marcha de ayer, bueno, en principio, por supuesto, más allá de los personajes del elenco estable habitual de este tipo de marchas, un poco lo que dijimos ayer: respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable, lo hicieron en paz, sin violencia y dentro del marco de lo que efectivamente todos los argentinos pretendemos, que es expresarse sin violencia y sin ningún tipo de desorden público, más allá de los propios de una movilización de la cantidad de gente de ayer. Por lo tanto, estamos conformes y felicitamos a todos porque eso se dio así. El resto, vale la aclaración, las universidades públicas no se van a cerrar. No está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública, y somos, te diría que, de los mayores defensores de la educación pública, y eso tiene que quedar claro porque, bueno, una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes que vimos ayer es que efectivamente las universidades van a cerrar o que son intenciones de este gobierno cerrarlas. Aclarar una y mil veces que la vamos a defender como nadie a la universidad pública, a la educación en general, a la educación pública en particular, y entender también que solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, ¿no? De equilibrio de las cuentas públicas y de, por supuesto, las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco, bueno, los fondos, en qué son utilizados y en qué no,
no nosotros, sino efectivamente que la gente pueda tener esa información, que es lo más importante para nosotros. Y después todo reclamo, toda manifestación que se haga en paz, lo dijimos con otras marchas y lo hemos dicho con el paro, el rápido paro que ha hecho la CGT la última vez. Nosotros no estamos en contra de que la gente se haga una manifestación en pos de reclamar cuestiones que considera genuinas. Estamos en contra de que esto se entremezcle con cuestiones de carácter político y que la oposición lo termine, o la vieja oposición o la vieja política lo termine usando para hacer política de la que no, me parece que ya los argentinos estamos cansados. De igual manera, te repito, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacían determinados personajes como centro de la escena, ¿no? Cuando muchos de ellos incluso son responsables de buena parte del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años, y que además son gran parte, si no totalmente responsables de la situación que hoy viven los argentinos. Así que, más que eso, me puedo extender un poco más, pero seguiría siendo redundante con lo que ya dije. Ahí pasaba la palabra de Manuel Adorni, el vocero presidencial, diciendo: no vamos a cerrar ninguna universidad, solamente la vamos a financiar hasta que desaparezca, o algo así. No lo dijo así claramente, pero señaló que la intención del gobierno no es esa, delegitimando, digamos, los señalamientos de los actores que participaron ayer, algunos de los actores que participaron ayer de la movilización. Sí, dijo que hay, le preguntaron por un encuentro con referentes para hablar de esto, ¿no? De qué piensan hacer ahora, de cómo van a financiar las universidades o cómo van a actualizar presupuestos. Dijo que hay una reunión que se va a dar en algún momento. Sí, el 30 se echó un de poco abril, para atrás respecto de lo que ayer dijo, ¿no? Sí. Que ayer la discusión presupuestaria está saldada, dijo Jessy, sacó pecho a nombre Mucho más de Milei. masito hasta en el tono igual. Hoy dijo que en realidad lo que había dicho era respecto de la última actualización. Bueno, un poco atrás han dado marcha sin querer aceptarlo. Así que bueno, falta ver qué hace contundentemente qué van a hacer el gobierno, más allá de lo que pueda decir el vocero presidencial, que en lo único que yo particularmente le doy la razón es que ayer se vio cada personaje, digamos, aprovechando esto para reaparecer públicamente, que es lamentable, digamos. Sí. Y que es verdad que algunos de ellos son culpables de parte de lo que ha pasado con la universidad pública, que no tiene un problema desde ahora. Sí. Si bien ahora se ha profundizado por este recorte, viene ya, y lo hemos dicho en programas anteriores, viene de antes el problema. Yo pensé que Alberto Fernández iba a estar, en la movilización. Acompañamos. ¿Vieron el Furcio de Massa ayer? Con el oso Arturo. Acompañamos ¿qué de- dijo? ¿No escucharon el Furcio de Massa? No lo No, escuché. ¿usted fue a la universidad pública? No, por suerte no, dijo. No. Y después dijo que su hija sí. que- Sí, claro, eso lo había dicho en el debate presidencial. Claro, le dijeron, usted fue y lo agarraron en frío. No, por suerte no. Y después no supo qué decir y avanzó con un chamullo así, que su hija sí. Pero lo primero que dijo es por suerte no. Es abogado, Massa, ¿no? No sé en qué Fue a la universidad. universidad privada, no dijo a cuál, pero dijo que por mi padre me pudo dar la posibilidad de una universidad privada. Pero arrancó con el por suerte no, y le quedaron todos mirando, como diciendo, no era el mejor momento para decir Claro. por suerte no. Y a Alberto acompañamos con Dylan. Salió a España, pasear de con Madrid. No hay chance que tuviera Alberto, ¿sabes qué? Esa hora ya estaba durmiendo, Alberto. El profe. Ah, sí, pero acá igual se vieron cada ¿no? personaje. Y acá tuvieron Sandro y Nacho en representación nuestra, así que bien, ojo con lo volver que a- va a decir de lo que asistieron. Sandro y Nacho parece un grupo de... Sí, de reggaetón, De no, reggaetón. de reggaetón, ¿no? Le voy a compartir a Brian un A ver. fragmentito con el furcio de Massa, digamos, por suerte no. A ver. A ver si, porque es un minuto, un reel de Instagram que se hizo viral ayer también en el medio de muchas repercusiones o de lo que se escuchó, digamos, a Massa diciendo que por suerte él no fue a una universidad pública en el medio de la marcha en defensa de la universidad pública. Saludos a David que nos está escuchando y dice que la información que pide Adorni la tiene la AGN, que es la Auditoría General de la Nación,
que es el órgano que audita los entes autárquicos de la nación. Lo escuchamos entonces al ex casi presidente. Escuchen el inicio, estén atentos. Casi presidente y ministro de Economía, Sergio Massa. Estudié, digamos, primario, secundario y terciario. Mis padres me mandaron a la universidad privada en aquel entonces. Yo tengo a mi hija estudiando en la universidad pública, la mayor. ¿Qué estudia? El menor, ciencia política. El menor estudia... Otra masa. ¿Era necesario? Espero que no. Espero que no. Yo también. Pero me imagino. A vos te tira la sangre. Gracias y hoy hablan los rectores y los chicos. No hablamos nosotros. Yo vine a acompañar. ¿Estudiaste en la universidad pública? No. Por suerte estudié, digamos, primario, secundario y terciario. Mis padres me mandaron a la universidad privada en aquel entonces. Yo tengo a mi hija estudiando en la universidad pública, la mayor. ¿Qué estudia? El menor, ciencia política. Ahí va, por suerte. Por suerte fui a no, la por suerte privada. Dijo. Claro. Este hijo de inmigrante, ¿se acuerda que eso? Claro, sí, del Tano, Claro. el Tanito Massa. Allí estuvo entonces Sergio también de las Mercedes, el ex ministro de Economía, / presidente, / candidato de... Yo fui profesor. Sí, dijo Alberto. Yo fui profesor. No lo exime de nada, mi estimado. Son las 12 del mediodía, 20 minutos, momento para ir cerrando esta propuesta de miércoles aquí en la 100.9. Héctor Mancilla, Fernando Tornú desde el estudio, Karina Taverne desde el móvil, Brian Álvarez desde los controles y quien te habla, Julián Quirós, también acompañándote desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. El placer de acompañarte y que nos elijas en cada mañana. Obviamente el compromiso se reanudará mañana, pero vos te puedes quedar escuchando buena música en principio y luego la excelente presencia de Beto y Claudia que vendrán a engalanarnos en la tarde de este miércoles con Fuera de Contexto. Hoy también, y aprovecho, le mando un saludo a Cacho Álvarez, al Lobito y a Tony que están en la redacción, que harán una vez más la noche en Verbe, seguramente hoy. Muy interesante, con análisis, conclusiones de lo que ha sucedido, función privatizada, que veremos si es que tiene una nueva función justamente. Quédense prendidos a la 100.9 y a la noche llegan los muchachos con el cierre de la jornada. Chicos, que tengan un buen miércoles. Hasta mañana. Hasta mañana, gente, cuídense, resguárdense del frío, abríguense bien, que todavía el invierno no empezó. Chau, Brian, hasta mañana. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.